nada, muchas gracias a todos por acudir hoy en un martes y 13, una fecha muy mágica para un libro muy mágico, a la presentación de La sabiduría ancestral de las plantas de Jesús Callejo. Quiero dar las gracias también a la librería Le por habernos cedido este espacio tan estupendo, muchas gracias. Y a Fernando, que también forma parte de la historia de este libro, es el diseñador y bueno, el que ha buscado las imágenes y luego nos contará cómo hizo la portada, cómo se le ocurrió y demás. Bueno, mi nombre es Isabel Blasco, soy la editora de este libro. Y bueno, y quiero dar las gracias a Jesús por haber confiado en mí en este proyecto. La verdad es que el libro tiene una historia un poco extraña, pero al final llegó a nuestras manos, que era donde tenía que llegar, ¿verdad, Jesús? Y bueno, la verdad es que estoy encantada porque es un libro que puede enseñar mucho y está teniendo bastante éxito. Muchos conocéis a Jesús Callejo, porque lleva gran parte de su vida dedicado a la divulgación y a la investigación de temas relacionados con la historia ignorada, con leyendas, viajes, supersticiones y también con todo lo relacionado con los misterios de la vida y de la muerte. Fruto de ello son sus más de 20 libros. La verdad es que me lo he apuntado un poco porque he dicho, seguro que se me olvida algunos, voy a recordar, como La guía de los seres mágicos de España, La breve historia de la brujería, Las profecías del tercer milenio, El alma de las flores, Fiestas sagradas, Secretos medievales, Seres y lugares en los que usted no cree, con Carlos Canales, o La España extraña con Javier Sierra, entre otros, o sea que son muchísimos. También ha sido creador de la iniciativa turística Anima Mundi, Rutas por la Iberia Mágica, así como del Museo de la España Mágica, que está ubicado en Toledo. Colaborador además de numerosas revistas especializadas y de programas de televisión, y ahora pues director y presentador de La escóbula de la brújula en Radio 4G. Bueno, sobre el libro, sobre la sabiduría, voy a hablar poco porque ahora Jesús hablará, dirá unas palabras y luego lo que hemos pensado es que podemos interactuar, nos podéis hacer preguntas, yo también tengo preparada alguna batería de preguntitas que hacerte y para hacer así un poco más dinámico la presentación. Pero sí que es verdad, es que me gustaría señalar que existen pocos libros en los que se unen todo un saber ancestral como ocurre en este libro, ¿no? Y otra de las cosas que a mí me ha sorprendido, ¿no?, es que no sabemos nada de la naturaleza que nos rodea, no sabemos nada del saber que nos dejaron nuestros antepasados, que lo hemos olvidado totalmente, y que además eso puede producir, no sé, creo que puede producir la destrucción de nuestra humanidad, ¿no? Vivimos rodeados de naturaleza, de árboles, de plantas, de flores, pero no sabemos cómo nos pueden ayudar. Este libro sí que nos da claves y nos dice pequeñas pinceladas sobre el tema. En fin, yo no quiero extenderme más. Os dejo a Jesús Callejo con su sabiduría ancestral sobre este tema y luego pues le haremos varias preguntas. Muchas gracias, Jesús. Bueno, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? No sé si el micrófono va a aportar algo, o mi voz varonil leonesa servirá para que llegue a los umbrales de esta sala. Bueno, ante todo, muchas gracias, Isabel, por esa presentación, por ser mi editora, por una editorial que ha cuidado con mimo, con mucho cariño, este libro, que era pues una pequeña condición, ¿no? Porque publicar libros es relativamente fácil, publicar bien es difícil, y encima que el libro tenga calidad, y espero que lo tenga, es mucho más difícil todavía. Y en este caso, pues la verdad es que conjugar hay un poco una obra que tiene ese pozo mágico con una editorial, con un sello editorial que es Arcopress, y con una editora tan estupenda, ¿no?, que ha creído en el libro desde el primer momento, pues no siempre es fácil, no siempre es fácil. Y además con una portada especialmente encantada y encantadora, gracias a Fernando, que se lo ha currado, y el que esté llena de flores, pero a la vez de esos espíritus que anidan en la naturaleza, en las flores, tiene mucho que ver con el contenido, porque no concibo la naturaleza sin ese componente vivo. Y antes de
dar unas pinceladas porque me gustaría que fuera un poco interactivo. Mi idea era traer unas fotos, unas imágenes, porque hay veces que es verdad que una imagen vale más que 1000 palabras, sobre todo cuando hablas de determinadas plantas que si no la ves no asocias muy bien a lo que me refiero, y sobre todo cuando está asociada a una leyenda, a una tradición, a una superstición. Pero en este caso no teníamos proyector, no había imágenes, por lo tanto yo pasaba al plan B. El plan B es a pecho descubierto, a porta gallola, intentando que el Miura pues darle unos cuantos pases y sobre todo pues intentando también que la imaginación se active para que lo que os voy a contar, junto con las preguntas, las dudas que tengáis, pues podamos hacer un ratito ameno alrededor de la presentación de este libro, porque a las 9 nos echan sí o sí. Pero muy importante lo que decía Isabel el día de hoy. Cuando me dijeron que íbamos a hacer ya una presentación en Madrid, me dieron a elegir 3 fechas. Y de las 3 fechas, no sé por qué, bueno, más bien sí sé por qué, dije que el martes y 13. Para mí el martes y 13 es una fecha muy especial, no es una fecha de mal agüero, para nada. Bueno, lo del dedo no tiene nada que ver, ha sido un accidente doméstico, casero. Pero el martes y 13 para mí es un buen día, es un día muy positivo, sobre todo porque cuando conoces el origen de ciertas supersticiones es cuando te das cuenta de la tontería supina que tienen las supersticiones. Y de hecho el martes y 13 sabéis que es una superstición solo ubicada en determinados lugares, por ejemplo aquí en España, por ejemplo en Grecia, dentro de Sudamérica, pues en Argentina, en Chile, en Venezuela, pero si nos vamos al mundo anglosajón ya no es un martes y 13, es un viernes 13, cual ya cambiamos, no el número, pero sí cambiamos el día. Pero es que encima, si nos vamos a Italia, ¿sabéis cuál es el día de mala suerte en Italia? El viernes 17, que tiene guasa la historia. Encima, los actores en Italia, en lugar de tener como malfario el color amarillo, como tiene que ser, allí es el color morado. O sea que, para que vean, no nos tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta que este tipo de supersticiones son muy localizadas, muy estúpidas y que son pues creencias que no tienen ningún tipo de fundamento científico, que están muy bien en algún momento, pero que en otros no tiene, ya digo, ninguna virtualidad. El que sea martes y 13, como bien sabéis, solo es un pequeño apéndice, si queréis, medio cultural, ya que estamos en ese día tan propicio. Lo del 13, evidentemente, ya sabéis por qué, es por muchísimas cosas. Tiene una tradición pagana, desde el dios Loki, ¿no?, que era el 13º dios, el dios de la locura, el dios de la malignidad, el dios Loki, que es el que genera una cierta confusión en esta mitología nórdica. Y si nos vamos al mundo cristiano, pues ya sabéis que eran 13 los comensales de la última cena. Había 13 personas y 2 palmaron, con lo cual aquí creo que hay más de 13, no tengáis ningún problema. Y 13 mucho tiene que ver con la carta del tarot, ya sabéis que el 13 es la muerte, en la cábala ya sabéis que hay 13 espíritus malignos, por ahí podemos tirar del hilo, pero que no tiene ningún tipo de consecuencia práctica. Y si nos vamos al martes, ¿por qué martes? Es por el dios Marte, el dios de la guerra. En martes ni te cases ni te embarques. Efectivamente hoy no nos estamos casando ni nos estamos embarcando, estamos presentando un libro. Por lo tanto no hay que hacer demasiado caso. De hecho, si nos vamos incluso al mundo japonés o al chino, el número de mala suerte para ellos es el 4. Tanto en mandarín como en japonés sí significa tanto 4 como muerte. De ahí que el 4, si vais algún día a Japón o vais a China, veréis que no aparece el 4 por ninguna parte, en los ascensores o en los aviones. Pero ni el 4, ni el 14, ni el 24, ni el 54, en fin, todo lo que termina en 4. Y sin embargo para nosotros el 4 es fenomenal. Bueno, os digo esto para que veáis un poco que las supersticiones están muy arraigadas y también el mundo de las plantas tiene mucho arraigo. De hecho, dentro del mundo del teatro tenemos aquí a David Sintinella, al presentador de La Escóbula de la Brújula. Sabéis que en el mundo del teatro hay muchas supersticiones, aparte del amarillo está también relacionado el que no se puede regalar claveles a la actriz o al actor. Porque antes, cuando se renovaba el contrato, por ejemplo, de una actriz o un actor, se le daba rosas, se le daba un ramo de rosas. Y si le dabas un ramo de claveles, de forma sutil le decías que a tomar por saco. Por lo tanto, nunca regaléis claveles a un actor o a una actriz. Pequeñas tonterías, pero que tienen su fundamento, ¿no? Fijaros un poco lo que me propuse en esta obra, ya digo, como una pequeña introducción. Lo que me propuse no es hacer solo una recapitulación de curiosidades, de anécdotas, de supersticiones, de leyendas, que de esos libros pues hay muchos. Evidentemente no es un libro botánico, tampoco es un libro de medicina natural, aunque hay un poco de todo. Lo que sí he intentado hacer es transmitir un poco la idea de que la naturaleza es como una botica a lo bestia y que la naturaleza, es decir, las plantas en general, acordaros, fíjate que la biomasa
todos los componentes vivos de este planeta, el 98% son plantas. O sea, por decirlo así, toda la vorágine viva que hay en este planeta, con independencia de los animales y nosotros, o sea, todo lo demás, el 98% es plantas, es el mundo vegetal. Y sin embargo, solo hay un 3% de científicos que estudien el mundo vegetal. Es decir, el 98% de la vida es verde, son plantas, son árboles, es naturaleza en general, y solo hay un 3% de científicos que lo estudien, que se interesen un poco por saber si tienen sentimientos, si tienen un tipo de inteligencia, si sienten, padecen, tienen miedo, duermen, tienen comportamientos sociales o interactúan o se comunican no solo con las plantas sino con los animales. Muy poca gente se preocupa por saber realmente lo que una planta, la esencia de una planta, nos puede transmitir. Y no solo nos transmite oxígeno, no solo nos transmite alimento, nos transmite vida, hasta el punto, como bien decía Isabel, que sin las plantas nosotros no viviríamos, y sin embargo ellas sí que vivirían si nosotros, la especie humana, no estuviera sobre el planeta. Aunque según dice mi amigo Carlos, como dentro de poco va a empezar la guerra zombie, pues entonces lo único que quedarán serán las plantas carnívoras, que por cierto es otro error. Las plantas carnívoras realmente son insectívoras, que yo sepa no hay ninguna que se coma un lechazo o que se coma a una persona humana, salvo en las películas de serie B. Y cuando hablamos de eso, si realmente tienen conciencia o no tienen conciencia las plantas, que para mí es algo que me preocupa, ¿no? Porque ahí están, y porque sean cotidianas y además porque sean ornamentales no quiere decir que no tengan un tipo de conciencia. Bueno, no sé si sabéis que hace muy poquito, en el año 2012, hubo una convención en Cambridge, en el Reino Unido, sobre si los animales, tanto humanos como no humanos, tenían conciencia. Y llegaron a la conclusión que los animales sí que tenían conciencia. Los animales no humanos. Por lo tanto, mamíferos, incluso aves y hasta los pulpos sí que tenían un tipo de conciencia, porque tenían una serie de procesos cognitivos que podían interactuar con el entorno. Incluso algunos podían reconocerse a sí mismos en un espejo, como pasa con los elefantes, como pasa con los delfines, incluso como pasa con las urracas, ¿no? Hay que parecen tan tontas, pues no lo son. Son bastante listas y además tienen unos comportamientos muy humanos en determinados momentos. Bueno, pues eso que se estableció en la Convención de Cambridge, que también lo comento aquí, sobre la conciencia animal, yo creo que falta todavía dar ese paso para que se haga un estudio sobre la conciencia vegetal. Si realmente los vegetales tienen un tipo de conciencia. Es verdad que no tienen neuronas, pero es verdad que tienen células, tienen raíces, tienen una especie de sinapsis que les permite intercomunicarse. Y por eso hay un autor que para mí es el que está en la vanguardia de todos este tipo de experimentos vegetales, que es Stefano Mancuso. Stefano Mancuso es un profesor de la Universidad de Florencia y que dirige un departamento de neurobiología vegetal. Bueno, pues él ha puesto sobre el tapete dos aspectos que ha rechinado a muchísimos otros científicos, a muchísimos otros colegas, que es lo de neurobiología vegetal y por otra parte lo de inteligencia vegetal. Dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Que una planta tiene inteligencia? Entonces, claro, aquí nos ponemos un poco el quid de la cuestión, porque realmente si leemos el libro en esa segunda lectura, no solo la lectura de las anécdotas, sino luego intentamos adentrarnos en lo que es esa naturaleza viva, plagada de miriadas de espíritus de la naturaleza, que eso luego justifica las leyendas sobre hadas, sobre duendes, sobre ninfas. Entonces, si realmente tienen un tipo de consciencia, quiere decir que tienen un tipo de inteligencia. Y Stefano Mancuso, cuando valora o define lo que es la inteligencia, ¿qué sería? Aquella capacidad que tiene un ser animal, un ser humano, en resolver problemas. Bueno, nosotros somos capaces de resolver problemas, por lo tanto tenemos una inteligencia. Los animales también resuelven problemas dentro de su capacidad intelectual, pero es que las plantas también lo hacen. Por lo tanto, desde ese punto de vista, las plantas sí también tendrían un tipo de inteligencia, porque son capaces de resolver problemas a medida que se les presenta. ¿Por qué? Porque según Stefano Mancuso, ya digo que representa una línea de investigación muy puntera, para mí perfecta, ¿no? Porque por fin están quitando ciertos prejuicios a las plantas para darnos cuenta o para verlas desde otro punto de vista, ¿no? Él dice que las plantas, claro que duermen, igual que los animales. Las plantas por la noche duermen y además se nota incluso cómo algunas de las flores se cierran o incluso las hojas giran para otra dirección. Las plantas también se comunican entre ellas y se comunican también con determinados animales. Las plantas también interactúan de una forma que, según él, no solo tienen nuestros 5 sentidos, sino que tienen 10 sentidos más. Entonces dices, ¿cómo que tienen nuestros 5 sentidos? Que pueden ver, que pueden olfatear, que tienen tacto. Hombre, solo hace falta que toquéis a una mimosa, por ejemplo, para ver cómo se replegan sus hojitas, ¿no? Pues todo eso lo tienen, evidentemente. Y evidentemente también tienen lo del sonido, lo del oído.
porque ellas no perciben la música como tal, pero sí perciben vibraciones, sí perciben ritmos. Y se sabe que aquellos ritmos de baja frecuencia, entre los 100 y los 500 hercios, ellas interactúan, reaccionan, o bien dirigiéndose hacia el foco emisor de esos sonidos, o bien separándose. Por ejemplo, como pasa con la música rock, como se han hecho bastantes experimentos en este sentido. Es decir, que si esto es verdad, a las plantas hay que verlas de otra manera, ya no solo porque sean una fuente de vida, que sin ellas no seríamos nada. En el momento que las plantas dejaran de producir oxígeno y de servirnos de alimento, nosotros, la especie humana como tal, desaparece, pero vamos, desaparece tal cual. Si alguien quiere acabar con nuestra especie, no tiene que contaminar al agua, solo tiene que cargarse la naturaleza y adiós muy buenas. Pero sin embargo, no nos damos cuenta de que es una fuente de alimento perfecta. O sea, cada vez que alguien quema un bosque, algún pirómano de estos cada verano quema un bosque, o ya no te digo la selva del Amazonas, nos estamos quemando cantidad de posibilidades de curar futuras enfermedades, porque no hay ninguna enfermedad que no pueda ser curada por algún elemento vegetal que está en la naturaleza. Eso ya lo dijo Paracelso, dice, Dios no ha creado una enfermedad sin que tampoco haya puesto el remedio en la naturaleza. Lo que pasa es que hay que saber dónde está el remedio. Lo mismo que decía que todo te cura o todo te mata dependiendo de la dosis. Entonces, si sabemos eso, también es importante desligar lo que son determinados mitos falsos que hay alrededor de las plantas. O sea, luego, si queréis, hablamos de las panaceas, de esas plantas que prácticamente lo curan todo. ¿Por qué el romero, la salvia, en fin, el espliego, siempre se han considerado como componentes de esas panaceas o esos de remedios de los bálsamos de Fierabras? Por muchas razones que luego os contaré. Pero también habría que descartar mitos falsos. Y aquí, ya empezamos la parte interactiva, si os parece. Sí que me gustaría deciros un poco una pregunta, ¿no? Y luego contestarme a ver qué os parece. ¿Habéis oído hablar de los girasoles que siempre giran en la dirección donde va el sol? ¿Es verdad o mentira? Estas pruebas son... Esto es para lo de ahora caigo. Si falláis, abre una trampilla y adiós muy buenas. ¿Es verdad o mentira que el girasol, que por eso se llama así, girasol, por cierto, una planta americana, no la conoceríamos si Cristóbal Colón ayer hizo unos cuantos años que descubrió América, pues no la tendríamos ahora, igual que tantas y tantas cosas, ¿no? Como la patata, el tabaco, etcétera, etcétera. Bueno, ¿pensáis que gira alrededor de... mientras se mueve el sol, sí o no? Lo evidente es decir que sí, ¿no? Viste bien la opuesto. Al contrario. Claro. Entonces, ahí tenéis un mito falso. Por una parte, es verdad que los girasoles más jóvenes, los que tienen todavía un tallo fino, son capaces de girar, esto es como lo del cuello, van poco a poco girando, pero los que tienen un tallo gordo no se mueven ni para Dios. Se quedan, ¿sabéis dónde se quedan siempre mirando? Al este, porque saben que por ahí sale el sol. Dice, bueno, antes o después saldrá por ahí. Pero no todos van girando. Hay algunos que giran hasta cierta posición, pero al oeste, al poniente, ni de coña. Entonces, eso es importante saberlo, porque el girasol ya es una tontería, ¿no? Pero es una frase que siempre se ha dicho y que nosotros asumimos como algo, en fin, que sí, sin darle mayor importancia y asumiendo una verdad implícita. Otra cosa, además, es curioso, sabéis que el girasol es una de las plantas que aparece en el manuscrito Voynich. Bueno, no voy a entrar en lo que es el manuscrito Voynich, uno de los grandes libros de criptografía que todavía no se ha descubierto un poco el significado. Bueno, pues el manuscrito Voynich sí se sabe que está escrito a principios del siglo XV, entre 1408 y 1425. Bueno, pues una de las plantas que aparece en el manuscrito Voynich, de las 303 plantas que hay, es el girasol. Es decir, está describiendo plantas del Nuevo Mundo antes de que fuera descubierto el Nuevo Mundo. Un enigma más del manuscrito Voynich. Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Otro mito falso. Si estáis en una habitación y vais a la cama y vais a dormir, si tenéis un geranio, por ejemplo, ¿qué hacéis con el geranio? ¿Lo quitáis por eso de que las plantas absorben el oxígeno? ¿Pensáis que podéis pasar una mala noche si estáis rodeados de planta? ¿Qué es lo que nos han dicho? ¿Qué pensáis? ¿Que es verdad o que es mentira? ¿Es un mito falso? Claro, como ya he dicho, voy a decir unos cuantos mitos falsos, no tiene gracia. ¿Pero por qué? ¿No pensáis? Bueno, a ver, ya sabéis que las plantas tienen un proceso que se llama fotosíntesis, que es sobre todo por el día, que es absorber la luz solar, en fin. Sabéis que se produce una serie de reacciones químicas. Claro, efectivamente, absorbe dióxido de carbono y lo que exhala es el oxígeno, pero por la noche lo invierte. Absorbe oxígeno y lo que sale es dióxido de carbono. Por lo tanto, aparentemente corremos peligro, ¿sí o no? No. El proceso es este que os estoy diciendo, pero si es que para que corramos peligro, además, ¿sabéis que se hizo un experimento? Lo hizo la NASA en el año 1995, cogió 30.000 plantas de trigo, las colocó en una habitación de 3x3 y metió a una persona ahí a dormir. Dice, tú tranquilo, a ver si te quedas sin oxígeno.
Cuando salió de allí, después de 15 días, totalmente aburrido de la experiencia, había más oxígeno que antes y menos carbono. O sea, un mito falso. Es decir, se conoce el sistema de la fotosíntesis y del metabolismo que se produce, que es al revés por la noche, pero eso no impide de que tú puedas dormir plácidamente por la noche por muchas miles de plantas, de muchos miles de geranios que tengas en tu habitación. O sea, por lo tanto, no os preocupéis que no os vais a asfixiar. Es decir, te asfixia más, te roba más oxígeno, ¿sabéis quién? Tu pareja, la que está al lado del medio. O sea que, y sin embargo no le damos importancia, y es la que te roba más oxígeno y exhala más dióxido de carbono que las 30.000 plantas estas, que los 30.000 geranios. Así que dormir solo y acompañado de plantas. Las plantas, ya te digo, que no tienen ningún tipo de peligro en ese sentido, pero sin embargo se nos ha dicho. Otro mito: colocar un cactus en el ordenador porque absorbe las radiaciones. ¿Qué? Pues yo lo he hecho, sí. Tú lo has hecho. Mira, confiesa. Además, incluso te lo venden en las tiendas. Cactus para el ordenador, así como si estuvieran especializados, ¿sabes? ¿Absorbe o no absorbe? ¿O te absorbe la paciencia? ¿Qué te absorbe? Está claro que no. Es verdad que los cactus admiten una radiación mayor. Es decir, tú les echas, bueno, por eso están todo el día ahí al sol y no pasa nada, no se chamuscan. O sea, que en ese sentido sí que pueden aguantar radiaciones más fuertes. Pero eso de que te absorba una radiación, además cuando se habla de que absorbe la radiación, ¿pero qué tipo de radiación? Como si solo hubiera una. La radiación de la luz visible, la ultravioleta, la infrarroja, los rayos gamma, los rayos X, ¿qué te absorbe? Bueno, mejor que no haya rayos X, porque eso sí que es peligroso. No te absorbe nada. Lo único que te absorbería en parte es si colocas todos los cactus en la pantalla. Por lo tanto, no verías la pantalla y claro que te la absorbe. No te absorbe absolutamente nada. Todos los experimentos que se han hecho en ese sentido, para nada. ¿Y por qué se ha transmitido este mito? Sencillamente porque hay una palabra clave: superstición. Tú dices que eso sirve y la gente se lo cree. Tú dices que, como me pasó a mí hace poco cuando estuve en San Isidoro de León, estuve viendo unas puertas de bronce, es una basílica muy moderna, y en una de esas puertas de bronce aparece San Froilán, el santo patrono de León. Bueno, pues me fijé que su nariz la tenía como más refulgente, o sea, brillaba más que el resto de la anatomía de San Froilán. Entonces pregunté a uno de los curas que había por allí, y dice, no, es que dice alguien hace 20 años dijo la superstición, que pasa por allí, que si tú frotabas la nariz de San Froilán tenías suerte en tu peregrinaje hacia Santiago de Compostela. Y todo el mundo tocándole las narices a San Froilán, que ya son ganas de tocarle las narices. No sirve para nada, pero bueno, como lo de los candados y cosas de este tipo. Pero bueno, es curioso porque el mundo de las plantas sí que está muy asociado a esto. Y os voy a contar otra de las cosas típicas. En primavera, los que sois alérgicos, los que somos alérgicos, habéis visto que hay como un tipo de semilla que es muy grande, que es la del chopo, y que siempre se ha dicho que en lugar de semilla, que es el polen del chopo. Y dice, el chopo, que además cuando deja las calles como si estuviera nevado. Y todo el mundo atribuye los estornudos a ese polen del chopo. Pues no, son semillas, no es polen, por lo tanto no te produce alergia para nada. En todo caso, si tú te lo crees, y será en todo caso otro tipo de alergia a otro tipo de elementos vegetales que hay en la zona. Pero siempre se nos ha dicho el polen del chopo, y no es un polen, es una semilla que además tiene esa forma precisamente que pueda volar, polinizarse y además que pueda criarse en otros lugares, porque además eso es el cruce. Sabéis que los chopos, los álamos, el álamo negro, que es lo que más abunda aquí en España, es macho y hembra. O sea que cuando surge eso, por decirlo de una forma así más chabacana, sería el producto de la reproducción del macho y de la hembra, y eso es lo que queda por ahí pululando, que es la semilla que necesita seguir viviendo en ámbitos totalmente distintos, ¿no? Hasta que llega el barrendero, lo barre todo y se acabó la historia. Bueno, con esto quiero decir que el mundo vegetal, precisamente por sernos tan cotidiano, sernos tan familiar, está lleno de supersticiones. Algunas tienen su lógica, otras no tienen ningún tipo de lógica, como esas plantas que dan buena o mala suerte. Aquellas plantas que te atraen el dinero, pues vale, pues compra plantas para traerte el dinero, a ver si te lo atraen. Vale. O San Pancracio y el perejil. Pobre San Pancracio, nunca he sabido cuándo se le asoció a San Pancracio con el perejil. El pobre hombre, en su martirologio, no creo que nunca pensara que el perejil le iba a dar esta fama, esta popularidad. Bueno, esas son supersticiones, igual que el trébol de 4 hojas. Bueno, antes tenía su lógica, porque antes, encontrar un trébol de 4 hojas, de 4 foliolos, ¿cómo se llama? Pues era una pequeña
peculiaridad, y eso ya generaba que te diera cierta suerte. Pero ahora sabéis que hay una empresa americana que los fabrica en serie, con lo cual ya se acabó, ya no tiene ningún tipo de sensación el que tengas un trébol de 4 hojas, porque te lo venden a kilos. Esto era como los diamantes, antes tenía alguna gracia cuando alguien te regalaba un diamante, ahora desde que se pueden fabricar los diamantes, y además son igual de perfectos los sintéticos que los naturales, eso de un diamante es para toda la vida, tururú. Lo siento si hay alguien que se dedique a ese comercio. Bueno, dicho esto, dudas, preguntas, historias, porque como veis me puedo enrollar muchísimo, pero sí me gustaría también que fuera interactivo, y sí quería hacer un poco esta introducción para darnos cuenta de que las plantas son algo más que elementos decorativos, que productos para consumir, o que productos que nos pueden dar oxígeno y que sin ellas no podríamos vivir, sino que tienen muchísimas tradiciones, muchísimas supersticiones, muchísimos ritos asociados a las plantas en general, o a los hongos en particular. Muchísimos de los ritos sagrados están asociados con hongos, y en concreto con la manita muscaria, y eso nos daría mucho que hablar, incluso relacionado con el manjar de los dioses, con la ambrosía, con el néctar, etcétera, etcétera. Todo tiene que ver con el elemento vegetal, todo. Y es tan importante el mundo vegetal que en el fondo las plantas, y acordaros de esto, también lo dijo Stefano Mancuso, las plantas manipulan su entorno, no solo manipulan a los animales. Sabéis que hay un tipo de orquídeas, por ejemplo, que una de las flores se parece mucho a uno de los insectos hembra que va allí, entonces le engaña con esa flor pensando que es un insecto hembra, entonces va como loco, va en fin, totalmente alterado por ser primavera, y allí que va con el polen, con el néctar, precisamente a depositar lo que quiere la planta, ¿no? Para precisamente germinar. O sea, que engaña perfectamente a los animales. Acordaros, me estoy acordando de un caso muy curioso. En Botsuana metieron, bueno, pues eso, a alguien que se le ocurrió la feliz idea de incorporar unos 100.000 antílopes, ¿no? Dije, vamos a meter aquí antílopes porque esto sirve también para regular un poco el ecosistema. Pero el problema de los antílopes es que empezaron a comerse las acacias. Y las acacias, como veían que empezaban a ser devoradas, las acacias reaccionan. Esa inteligencia vegetal que os he dicho antes. ¿Y sabes cómo reaccionan? Empiezan a emitir, claro, un tipo de producto químico, y hace que sean tóxicas. Es decir, que la hoja de la acacia empieza a ser tóxica y los antílopes van muriendo poco a poco. Entonces no sabían muy bien los del Parque Nacional de Botsuana qué pasaba con los antílopes, porque se estaban muriendo. Y es porque las acacias estaban reaccionando a esa depredación tan salvaje que se había producido por la injerencia de esos antílopes, que en principio no tendrían que estar en ese ecosistema. O sea, que para que veáis un poco la inteligencia que tiene y cómo reaccionan ante determinados estímulos. ¿De acuerdo? Bueno, pues dicho lo cual, sabiendo que también nos manejan de alguna forma, y puedes decir, ¿de qué manera nos manejan? Está muy claro. ¿Quién de aquí no toma té? ¿O no toma café? ¿O no toma, si queréis, para que nos manejen bien, coca, marihuana, hachís? Ahí tenéis una forma de cómo una planta puede totalmente manejarte, incluso determinadas bebidas, como la absenta, que está hecha con el ajenjo, con esa absintinia, también no solo te puede manejar, sino que te puede inspirar, que es lo que pasó a la bohemia francesa de finales del siglo XIX, y que se lo digan a Van Gogh, cómo alucinaba cada vez que se tomaba un chupito de absenta. Por lo tanto, las plantas sí que tienen una influencia directa ante nuestras reacciones y ante nuestras percepciones. De hecho, muchas de estas plantas, muchas de estas drogas, muchas de estos manjares de los dioses son capaces de abrir las puertas de la percepción, son capaces de crear estados alterados o expandidos de conciencia. De ahí un poco esa influencia, son capaces de abrir las puertas hacia el mundo invisible. Preguntas, que sé que tienes por ahí alguna, o de los que estáis aquí sentados. A ver, Aránzazu, que te veo ahí levantando la mano. Una pregunta, dicen que hablando a las plantas pueden crecer, ¿no? Eso no sé si será una leyenda. Es otro mito falso. Tú hablas a la planta y ya verás cómo se queda tal cual. Ni sin mutar. Mira, dos mitos falsos más. No, además me alegro que me hayas hecho la pregunta, porque es verdad que existe esa creencia de tú hablas a la planta y tal. La planta solo reacciona ante determinados estímulos que son vibracionales. Tú le puedes... De hecho, se hizo una prueba. Se cogió varias plantas y las empezó a leer. Entonces se las leyó varios libros. Se leía El Quijote, otro leía pues alguna obra de Alejandro Dumas, otro leía una obra de Darwin,
las plantas ni se inmutaron. Hubo una pequeña excepción, que es que con el origen de las especies de Darwin hubo una planta que creció un poquito más, pero no se sabía si es que creció un poco más para que dejaran de leer ya y que la dejaran en paz, o porque realmente eso la estimulaba. No lo sabemos. Pero nada. Y otro de los mitos falsos que hay que descartar es que tampoco una planta quiere que la toques. Esa manía de tocar la planta, de acariciarla, ay, qué bonita eres, cuánto te quiero, venga, si creces más y tal. Nada, es contraproducente. Una planta no la puedes tocar. De hecho, es fácil hacer la prueba. Vosotros coger 2 habas, ¿no? Las colocáis en agua y las dejáis ahí que germinen. Y a una de estas habas cada día, durante 1 minuto, la tocáis, la haba, y la habláis. Hola, ¿qué tal? La tocáis ahí, acariciar. Hola, haba, qué rica eres. Tienes una inteligencia, ¿qué ojitos tienes? Así 1 minuto durante días, hasta que germina. Bueno, veréis que la que no la habéis tocado germina con mucha más fuerza, más vigor que la habéis tocado, que está totalmente acomplejada y hasta las raíces de ese toqueteo. No sirve para nada. Por lo tanto, las plantas es verdad que sí perciben nuestra energía. Nuestra energía. No es lo mismo que tú te diriges a ellas de forma encolerizada, con odio, que de forma cariñosa y poniendo la musiquita y cosas así. Claro que con eso reaccionan, pero reaccionan por la vibración, por el ritmo, no por lo que tú la digas, no porque la leas El Quijote, no porque la leas 50 sombras de Grey. Esas creo que no. Oye, Jesús, ¿y eso es extrapolable también a las plantas acuáticas? Tienen su medio distinto, con lo cual... Claro, no, esto es genérico, lo que estoy diciendo es genérico. Es verdad que luego cada especie tiene sus peculiaridades, pero hay unas normas comunes que son estas. También es verdad, por ejemplo, que las plantas, y eso también está demostrado, cuando interactúan, o sea, cuando colaboran con las de su misma especie, no colaboran con las enemigas, no colaboran. De hecho, se hizo también otra prueba, hay muchos experimentos en este tipo, en Canadá, en un abeto. Entonces se colocó una semilla de un abeto en un lugar, ya sabéis que allí en Canadá los bosques son pues muy espesos y un árbol intenta siempre conseguir la luz lo más pronto posible y no siempre es fácil, o sea, tiene que abrirse camino con otro tipo de árboles y otro tipo de plantas más bajas que le impida a veces crecer, ¿no? Porque hay una cierta competencia entre ellas. Nosotros no lo vemos porque van a un ritmo distinto, pero hay competencia entre ellos. Pero también hay ayudas entre ellas, o sea, las plantas tienen un concepto familiar. Y entonces este abeto, que lo habían dejado por ahí como aislado, o sea, a punto de morir, los demás abetos que estaban cerca, a través de las raíces, le daban nutrientes, le daban el alimento básico para que ese abeto pudiera crecer, sin lo cual ese abeto se hubiera muerto. Entonces, de forma inexplicable, entre comillas, consiguió, sin intervención humana, que ese abeto prosperara gracias a la colaboración de otros abetos que estaban cerca y que en lugar de dejarle morir, sí le proporcionaron el agua y los nutrientes necesarios. Entonces, se comunican, interactúan, se ayudan entre sí. Igual que cuando es una especie más o menos invasora o enemiga, hacen lo posible para generar estas enzimas o estas moléculas químicas para ahuyentarlas. De ahí también lo del olor, que son capaces de crear un tipo de olor, de aroma, que ahuyenta. Normalmente, ¿a quién? Normalmente los depredadores que tienen suelen ser o bien insectos o bien algún rumiante que hay por ahí. Pues provocan algún tipo de enzima para que su olor sea desagradable para ese depredador. Y eso lo hacen. Es verdad que las plantas también, dentro de su código biológico, están destinadas a ser comidas. O sea, ellas lo tienen asumido. Por lo tanto, su dolor no es como el que puede sentir un animal. Eso no hay que ser tampoco tan pijoteros para decir, ten cuidado cuando arranques una hoja y tal. No. Pero es cierto que las culturas de tradición, cuando talaban un árbol, cuando arrancaban una planta, sí que pedían permiso, no a la planta, sino al espíritu que moraba en esa planta. Porque pensaban que estaba vivo. Esa es la tradición del mayo, del árbol de mayo. Una tradición muy popular en España y en otros lugares de Europa. Cuando tú coges un pino, un abeto o un roble, lo cortas y lo plantas en el centro del pueblo, no estás trasplantando solo ese árbol, sino al espíritu de ese árbol para que proteja a ese pueblo, a esa comunidad durante esas fiestas. Y entonces hay todos unos rituales. El ritual más salvaje es la cucaña, cuando ya le cortas las hojas, las ramas y al final pones un jamón encima. Pero bueno, sin llegar a lo de la cucaña, el árbol, el ritual del mayo, del árbol de mayo, es un árbol que tiene que ver precisamente con el espíritu protector de ese árbol, que va con él
cuando es talado y cuando es depositado en la plaza de un árbol, que es el mismo simbolismo que tiene el árbol de Navidad, no lo olvidemos. El árbol de Navidad va por ahí. Y las lucecitas que se colocan, que eso sería hablar de otro tema, ¿no? De los ritos, supersticiones y tradiciones que hay alrededor de la Navidad, pero las lucecitas que se colocan, que por cierto, uno de los que implanta esta costumbre, ¿sabéis quién es? Es Lutero. O sea, es una práctica protestante, no católica. Los católicos lo que colocaban era un Belén. El árbol de Navidad es protestante, por eso había una rivalidad. Si había un árbol, eras protestante; si había un Belén, eras católico. Ya, te pillaban rápidamente ahí. Y luego ya se ha juntado las dos tradiciones y punto, ¿no? Bueno, pues cuando se colocaban esas lucecitas, esas velas, eran por aquellas personas que habían fallecido, es decir, las personas, los familiares queridos, que no podían estar allí porque habían fallecido. Entonces se colocaba una lucecita, una vela por cada uno de los familiares que no estaba físicamente para que espiritualmente estuviera presente. Ese es el simbolismo que tiene el árbol de Navidad, pero básicamente porque el árbol de Navidad nos está protegiendo durante esos días, junto con todo lo que conlleva, ¿no?, de simbolismo cristiano, católico, etcétera, etcétera. Más preguntillas. Bueno, ¿qué tienes ahí? No te van a dejar, ¿eh? No, sí, muchas ya las han hecho, encantada. ¿Crees que lo que es en el planeta, cada ecosistema tiene su propia conciencia a nivel de planta? ¿Sabes lo que te...? Sí, te entiendo. A ver, científicamente no se puede demostrar, evidentemente, ¿no? Ya te digo que a nivel científico estamos en mantillas. Es decir, yo creo que cada vez hay más gente que se está preocupando un poco por esa conciencia que tienen las plantas, por esa inteligencia vegetal, pero todavía nos queda muchísimo por avanzar. Pero aquí sí que tendríamos que ir a las leyendas, a las tradiciones, que ya sabéis que yo también soy muy amigo de esas leyendas, ¿no? Y ahí sí que nos da una explicación. Además, una explicación que es muy curiosa y para mí muy convincente, porque cuando entiendes algunas leyendas, entiendes también ciertas características que tienen las plantas, ¿no? Por ejemplo, los elixires florales de Bach, eso ya en las leyendas no lo contaban. Es con lo que se alimentaban las hadas, que era la esencia, la quinta esencia de cada planta, que luego Edward Bach lo descubre, o sea, que descubre algo que ya las leyendas nos estaban diciendo. Bueno, por respecto a la conciencia esa, estas leyendas hablan de los devas. A ver, hay una jerarquía dentro del mundo de los espíritus de la naturaleza, hay como una jerarquía. Por decirlo así, las hadas, los duendes, los gnomos serían como la jerarquía más baja, serían como los ladrillitos, los obreros, que son los que hacen las construcciones, ¿vale? Pero por encima estaría un orden jerárquico, serían los devas. Los devas, que además es una palabra que significa los resplandecientes, que tiene que ver también con el río Deva en Asturias, que en Oriente los devas tienen también que ver con los dioses luminosos, con los dioses creadores. Bueno, pues los devas estarían como encargados de regir la coordinación, el crecimiento y la reproducción de determinadas especies. Por eso están los devas imagínate, de los robles, o los devas de las fuentes, por ejemplo, los de las fuentes de agua dulce, o los devas de un bosque determinado, es decir, como de un ecosistema más amplio, y dentro de ese ecosistema estarían una jerarquía inferior donde estarían pues estos obreros, estos espíritus inferiores o elementales de la naturaleza. Por lo tanto, si es así, quiere decir que cada deva rige un espacio determinado, y dentro de ese espacio, por ejemplo, imagínate un pequeño bosque, un gran bosque, hay árboles maestros o árboles sagrados. Es decir, un poco lo de los Ed. Tolkien tampoco se inventó nada, él sabía perfectamente las leyendas nórdicas, y cuando habla de los Ent, que por cierto aquí en España tenemos la leyenda del roblón en Cantabria, que sería un Ent que camina, que tiene vida y que tiene consciencia, bueno, pues dentro de esos árboles sagrados, de esos árboles maestros, esos son los que atesoran una cierta sabiduría. Aquellos que si tú sabes comunicarte, por ejemplo el chamán, es el que se pone en contacto con ese árbol sagrado. ¿Por qué? Porque sabe que ese árbol sagrado, ese árbol maestro sería como la antena receptora que le comunica con ese deva, con ese espíritu protector de ese bosque, de ese ecosistema. Entonces, claro, eso evidentemente no es científico, no se puede demostrar, pero las leyendas siempre inciden sobre esto. Por eso dice, siempre tiene el respeto necesario cuando entras en un lugar de estos. Y de ahí un poco la costumbre de abrazar no cualquier árbol, sino al árbol maestro, al árbol sagrado, al árbol que realmente te va a transmitir un tipo de enseñanza. Y ahí sí, porque evidentemente un árbol que tiene 200 años o 300, yo no sé lo que te puede transmitir, porque no se puede cuantificar, no se puede medir, pero la gente que lo hace se siente muy a gusto, se siente como confortada. Es decir, como de alguna forma tú transmites algo al árbol y el árbol algo te transmite a ti. Pero te transmite a ti porque es un árbol que durante años, durante siglos, ha
atesorado muchísima información. Por eso en muchos pueblos no entenderíamos el proceder de algunos pueblos sin su árbol sagrado. Verbigracia, el árbol de Guernica. El árbol de Guernica, que es un roble, que no es el mismo roble, porque ya sabéis que se va muriendo, pero bueno, siempre hay un retoño que van replantando. El árbol de Guernica es un árbol oracular, es un árbol judicial. Es el árbol que servía para que el pueblo, antaño, antes de que llegara el cristianismo, se reunían para dilucidar determinadas reuniones, para debatir determinadas cuestiones sociales o religiosas. El árbol es fundamental, el axis mundi, aquello que se entronca con el suelo, con lo profundo que es la raíz, luego el tronco y luego la copa que te entronca directamente con lo cósmico, con el cielo. Ese simbolismo siempre ha estado ahí. Es el simbolismo del Yggdrasil, por ejemplo, de la mitología nórdica, de ese fresno sagrado y de todo lo demás. Pero digo que sin entender este tipo de simbolismo de la naturaleza sagrada, de los árboles y de las plantas, no entenderíamos por qué algunos pueblos veneran a un determinado árbol, una determinada planta, o por qué el crisantemo, por ejemplo, para nosotros en Occidente es una planta, una flor de muertos, y sin embargo en Oriente, en Japón, es la flor de la vida, es la flor del Mikado, es la flor del emperador japonés, es la flor del sol, es la flor de Amaterasu. Es decir, tú regalas esa flor y estás haciendo una declaración de amor. Tú aquí en Occidente regalas esa flor a tu pareja y la estás dando una patada en todas las narices. Ese es el simbolismo de las flores, ese es el lenguaje de las flores. Por eso es muy importante conocerlo, conocer este tipo de cosas, porque yo creo que es lo que te pone en contacto directamente con su alma, el alma de las flores. Eso que siempre se ha dicho, el alma de las flores. Incluso Erasmo y Darwin, el abuelo. Claro, uno de mis libros es el alma de las flores, porque intento analizar eso. ¿Es una continuación? No, no es una continuación, porque lo aquello analizaba planta por planta, flor por flor, y contaba sus peculiaridades. Sin embargo, este es temático. Este abarco botánica celta, tal, botánica supersticiosa, botánica brujeril, que utilizaban las brujas para su caldero. Entonces, es otro tipo de enfoque. Evidentemente se habla de plantas, pero el otro era planta por planta, flor por flor, y sobre todo aquellas que eran conocidas, sobre todo extrayendo un poco la esencia, el alma de cada una de las plantas. Es decir, si tú regalabas una rosa, que supieras lo que significaba una rosa. Y si tú te acercabas a oler una ruda, por saber por qué esa ruda siempre ha sido considerada sagrada, o por qué ahuyentaba a los demonios, a los malos espíritus, o por qué era buena para las mujeres. Sabéis que hay una frase, hay un refrán que dice: si las mujeres supieran las virtudes de la ruda, irían a por ella hasta la luna. Es decir, la ruda es una aliada de la mujer, y sin embargo la mujer no lo sabe, y la ruda la tiene siempre marginada. Es una planta poderosísima para curar cualquier enfermedad femenina. Si eso lo sabes, tienes abonado muchísimo terreno, muchísimo. Más plantas y más preguntas. Bueno, pues yo voy a hacerte una pregunta, a ver, es un poco más filosófica. ¿Crees que los hombres son las malas hierbas de este planeta? Joder, qué preguntita, ¿eh? ¿O en qué escala de la los hombres naturaleza? y las mujeres quedan fuera? No, los hombres y las mujeres. ¿Qué pensáis vosotros? Te estaba señalando con el dedo. ¿Qué pensáis? Va, que vaya esto. Por favor. Las malas plantas somos una plaga. Eso decía Lovelock. Es Lovelock, cuando habla de la hipótesis Gaia, de ese sistema homeostático, ¿no?, que se autorregula. Él dice que nosotros somos el virus, nosotros somos lo que realmente estamos fastidiando que ese sistema homeostático que Gaia llega a funcionar, y que cada vez que le hemos fastidiado pega una sacudida y a tomar por saco unos cuantos. ¿Pero quién era, Margulis o...? Sí, Lynn Margulis y Lovelock son los dos que postularon la teoría. Es más conocido James Lovelock. La pobre Lynn Margulis ha quedado siempre en un segundo plano. Era la mujer de Calcada. Claro, pero hay que tenerla en cuenta porque también hizo esa teoría y también fue muy cuestionada. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ese sistema Gaia en general, o sea, el planeta como un ser consciente, como un ser que se autorregula con una serie de parámetros, ¿no?, desde el oxígeno, la atmósfera, la salinidad de los mares, etcétera. Cuando algo la altera, y cuando sabe que eso que la altera es por culpa del ser humano, tiene sus mecanismos de autodefensa. Lo que pasa es que cuando la naturaleza reacciona, que el ser humano se echa a temblar. No tenemos nada que hacer. No tenemos nada que hacer, porque la naturaleza para eso es muy salvaje. Es decir, al igual que la naturaleza es una fuente de vida, de alimentos, de placeres, también es una fuente de muerte. Sencillamente
si la naturaleza entiende dentro de sus mecanismos que nosotros no podemos llegar a entender, que nosotros somos una mala hierba, que somos un virus que de alguna forma estamos contaminando, a tomar por saco. Pero eso ha pasado, ya ha pasado. Ha habido ya 5 extinciones masivas y puede haber una 6ª extinción en cualquier momento. Lo que pasa es que las 5 extinciones masivas que ha habido antes no había seres humanos en el planeta. Pero si hay una de esas, y puede ocurrir de distintas maneras, o sea, puede ser desde un meteorito que dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Bueno, todo está relacionado dentro de este concepto cósmico filosófico. Un meteorito, desde un virus por ahí que se propaga, desde un tsunami devastador, desde un giro del eje de la Tierra de los 23 grados, cualquier cosa puede alterar todo esto. Entonces, claro, lo que pasa es que posiblemente ya no estaremos aquí para ver las consecuencias. Pero por eso, la moraleja, estemos integrados en la naturaleza, porque si estamos integrados en la naturaleza, si sabemos perfectamente que la naturaleza es una fuente de vida, que es una fuente incluso de medicamentos, que es una botica a lo bestia, pues entonces, si eso lo sabemos y solo recogemos la naturaleza, aquello que realmente nos sirve, no aquello que realmente no nos sirve para nada y que de alguna forma pues estamos machacando, pues eso, para especular, para el comercio de la madera, cosas de estas, pues entonces no pasaría nunca nada, es decir, viviríamos en armonía. Pero el ser humano, precisamente, si en algo se caracteriza, y este país es un buen ejemplo, es que no nos gusta vivir en armonía. Y entonces intentamos siempre complicarnos la vida e intentamos siempre agredir. Y no solo nos agredimos entre nosotros, sino que también agredimos nuestro hábitat, nuestro ecosistema. Y ese es el peligro, desde mi punto de vista. Y ese es el peligro. Porque si ocurre, y nosotros lo vemos, puede ser terrorífico. De hecho, en los lugares que ha pasado, como en Indonesia, en fin, con aquel famoso tsunami, es devastador. O sea, arrasó a 250.000 personas en un pispás. 250.000 personas, que tú las colocas en fila india y ni te cuento. Y sin embargo, desaparecieron. O sea, quiero decir que la fuerza de la naturaleza nunca lo sabemos hasta que no nos toca de cerca. Y cuando ha tocado de cerca, imagínate alguna inundación de estas que ha habido en algún pueblo de España, y se quedan asombrados. Nunca había pasado esto. Claro que nunca había pasado, pero es que cuando pasa te echas a temblar, porque no sabes en qué momento va a terminar. Como le pasó a Noé, cuando empieza, dice, estos son 4 gotas. Sí. Y empezó a llover, y a llover, y a llover, y a llover. Que además aquello fue un cataclismo cósmico, ya se sabe las causas geológicas que originó aquello. Más cosas. Todavía tenemos un poco de tiempo. Jesús, respecto a lo de cactus y todas estas cosas, son mitos, lo que has comentado. No es posible que más que la radiación, lo que ciertos cactus por sus púas disminuye la electricidad estática en el ambiente, puestos en ciertos puntos, porque sí que es cierto que yo he trabajado y nos tenían que venir a medir todos los años, y teniendo cactus de ciertas cosas que los pobres acaban hechos polvo. Pero sí que es cierto que había menos estática en el ambiente. Claro, pero electricidad estática, evidentemente, pero también para eso hay otro tipo de sistemas. De la estática con la radiación. Claro, donde da chispazo y dices, ya no me da la radiación. Por eso te digo, no será que la gente está confundiendo la radiación con la estática que puede absorber ese cactus. Claro que lo está confundiendo. Y de ahí viene, posiblemente de ahí viene el mito ese, ¿no? Esa leyenda falsa, esa leyenda urbana, por supuesto, claro. Pero no absorbe radiaciones, eso está totalmente demostrado. Y de hecho, un ordenador como tal tampoco es tan pernicioso, por lo que hace un ordenador, lo que te emite es ese tipo de luz, de vibración o de radiación de luz visible. Aparte del wifi, del bluetooth, que es verdad que hay un tipo ahí de microondas, de infrarrojos y tal, pero en unas dosis que no son peligrosas para el ser humano. O sea que un cactus nunca te va a contrarrestar eso en absoluto. Cuando tienes 5 o 10 servidores trabajando juntos. Hombre, evidentemente, cuanto más cosas tengas, digo, un ordenador tal cual, lo que tenemos, que eso no es tan peligroso. Claro, evidentemente, si tienes muchas cosas, como todo, eso potencias, ¿no? Pero que es verdad que hay ciertas cosas que no sirven. Otra cosa es que tú te lo creas. Si tú te lo crees, pues ya está, claro que te sirve, ¿no? O sea, la rosa de Jericó, por ejemplo, hay mucha gente que lo tiene porque cree que absorbe también las malas energías de la casa. Entonces es verdad que la rosa de Jericó, pues esas propiedades, ¿no? Que esté seca y justo cuando la metes en un bol de agua, pues empieza a rejuvenecer, a reverdecer, pues dices, ya está, esto es una especie de planta, además la llaman así, la planta de la resurrección. Pero de eso, a que te absorban las energías negativas, hay mucho trecho. Es decir, una cosa es conocer la leyenda, conocer la tradición, incluso conocer el rito, y otra es caer en la superstición. Yo creo que ese es un error.
no hay que caer en este tipo de supersticiones. Por eso empezar con el martes y 13. Todas las supersticiones sabemos que tienen un cierto origen, pero luego no tienen una aplicación científica ni siquiera coherente, porque todas se pueden desmontar como superchería. Pues lo mismo pasa un poco con el mundo de las plantas asociadas a esto, ¿no? A las plantas que dan dinero, las plantas de la mala suerte. Otra cosa son las plantas brujas. Cuando se no, es que esto es una planta bruja y por lo tanto hay que tener cuidado con ella. Claro que hay que tener cuidado con ella. Si es de la planta, de la familia Solanaceae, si es una Datura stramonio, si es un beleño negro, si es una mandrágora, pues evidentemente hay que tener cuidado con ellas, pero porque son tóxicas. Pero es verdad que están asociadas a las brujas. Entonces eso es muy interesante. También conocer un poco el nombre vernáculo popular que se da a la planta. Sabes que tiene un nombre latín, un nombre científico, pero luego hay un nombre de ese vernáculo muy curioso, ¿no? Yo qué sé, cuando te dicen esto es el rabillo del diablo. Uy, si ya te parte la palabra diablo por ahí, ten cuidado con eso, ¿no? O para que luego hay otras plantas que tienen... Hay una teoría, que yo alguna vez he esbozado en alguna charla, que esos potingues que hacen las brujas cuando van echando ahí, dice, oreja de conejo, cola de caballo, esos son plantas, o sea, no son animales. Entonces es conocer las propiedades de esas plantas, las propiedades medicinales, pero les daban el nombre popular que tenía esa planta en su zona. Entonces de ahí que hablaran de gatos, de conejos, de caballos, pero en el fondo eran los nombres de las plantas, pero no partes de animales. Con lo cual eso explicaría el por qué esa especie de pócimas y de calderos nausobundos de las brujas. Uno de ellos, por cierto, aparece en la obra de teatro de Macbeth, que por cierto también es la obra que no se puede decir, porque da mala suerte el decir Macbeth. Da mala suerte a un anglosajón, a un español no. Entonces siempre se habla de la tragedia escocesa. Ahí tenéis otra superstición también bastante considerable. Y luego lo interesante, si os parece, que parece para ir un poco terminando, que también lo menciono aquí, le dedico todo un capítulo, es esa obsesión que ha tenido el ser humano por no morir, por ser más joven, por envejecer más lento o por conseguir la inmortalidad. Y siempre todos los productos, los procesos, las técnicas y los métodos tienen que ver con el mundo vegetal. Desde Mitrídates, cuando aquella famosa triaca, ¿no?, de 70 componentes, todos prácticamente vegetales, bueno, tenía un poco de víbora, tampoco pasa nada, pero casi todo era vegetal, desde el hipérico, el opio, etcétera, y un poco también de carne de víbora. Y eso le servía para quitar todo un poco como antídoto para que no fuera envenenado, estaba obsesionado con los venenos. Entonces creó una auténtica panacea. No le sirvió de nada porque luego él se intenta suicidar envenenándose. Como estaba totalmente inmunizado, no conseguía suicidarse de esa manera. Pero eso sirvió para la triaca, o la teriaca, que se llamaba, que luego a lo largo de la Edad Media fue fundamental. Era un tipo de bálsamo, de poción, que decía que si tú te la tomabas o te la untabas, te curaba todo tipo de enfermedades. Y se sabe que los componentes que tenían esas triacas, que podían ser 60, 70, 80 componentes, no había dos triacas iguales, pues te servía para eso, para inmunizarte contra cualquier enfermedad. Hasta el punto de que mucha gente se hizo rico con estas tonterías. Y digo tonterías porque es verdad que tienen un efecto terapéutico, pero otras veces, como no había dos fórmulas iguales, pues depende quién te lo diera, o qué farmacéutico te lo diera, o qué boticario, pues te servía o no te servía. Por ejemplo, el famoso aceite de aparicio. ¿Habéis oído hablar del aceite de aparicio? Ahora ya no, pero antes había una frase que decía: es más caro que el aceite de aparicio. Imaginaros. El aparicio de Zubia, que era de Lequeito, era un morisco vasco, antes de que fueran expulsados por Felipe III, pues él se dedicaba a hacer un aceite, era aceite de oliva con sumidades de romero, de ruda, de lavanda, etcétera, etcétera. Y con eso él lo vendía. Nunca tenía la misma receta, las dosis cambiaban. Pero es verdad que tenía un uso tópico, tú te lo untabas en la parte dolorida y te servía para curar heridas, contusiones, hematomas, etcétera, etcétera. Pero como solo tenía la receta él, se llamaba así el aceite de aparicio, te cobraba lo que le daba la gana. Pero ante la desesperación, ante el dolor, pues te lo vendía. Que en el fondo es el bálsamo de Ferabrás, porque Cervantes sabía perfectamente lo del aceite de aparicio. Y el bálsamo de Ferabrás, que en parte está inventado en la obra, pero no está inventado porque él sabía perfectamente que había de este tipo de remedios terapéuticos. ¿Dónde intervenía? Una vez más, el aceite de oliva, siempre importante, intervenía el romero, y en este caso también el vino y la sal. Ese es el bálsamo de Ferabrás, te lo digo por si lo queréis preparar. No sirve para nada, pero la verdad que tiene su... Porque
además de untarte hombre, si leéis la famosa escena, a Don Quijote le sirve, pero a Sancho Panza le entran unos retortijones, el pobre hombre, que lo echa todo. Y él dice que le dice Don Quijote, hombre, claro, como tú eres un plebeyo ahí del pueblo llano, no te hace efecto. Un tío como yo, un noble, pues sí te hace efecto. O sea que él pensaba que según la clase social te afectaba o no te afectaba. Pero para que te funcione el bálsamo de Ferabrás, aparte de conocer las proporciones del aceite, del vino, de la sal y del romero, tienes que rezar 80 Padres Nuestros, 80 Ave Marías, 80 credos y 80 salves. Si no, es imposible. Con lo cual ahí se junta la parte espiritual con la parte práctica, ¿no? Pero el buscar ese remedio, ese elixir de la eterna juventud, siempre ha sido una constante y siempre está vinculado al mundo vegetal. Siempre. Y eso es a mí algo que me apasiona. Pero si queréis os digo cuál es, porque, bueno, incluso antes lo voy a preguntar. ¿Cuál sería para vosotros la planta panacea? La planta que realmente sirve para todo. La planta que conviene tener cerca de casa. Y es así, porque además se sabe que prácticamente se puede utilizar todo de ella. El romero es una de ellas. Sabéis que hay un refrán que dice que de las virtudes del romero se puede escribir un libro entero. ¿Vale? El romero es fundamental. El aloe vera también es otra de las plantas claves. La lavanda, la salvia, se llama salvia por eso mismo, porque salvare, o sea, porque servía, por ejemplo, en las épocas de epidemia de peste, con la salvia, con un tipo también, claro, lógicamente de proporción, de infusión, decía que servía para eliminar la peste. Y de ahí viene un poco lo de la salvia, porque dice que es una planta que señala un arcángel, siempre es San Miguel o San Gabriel, el que señala la planta como remedio para curar esa enfermedad o esa epidemia, ¿no? O sea que hay unas cuantas, pero una cercana sería el romero. Había otra que era la ruda, pero la ruda está prohibida. Sabéis que hubo una orden ministerial hace muy poco, en el año 2004, donde ha establecido una serie de plantas prohibidas, de plantas que se consideran tóxicas, y ha metido la ruda. No entiendo por qué, pero bueno. Hay veces que si una planta es demasiado buena, a veces conviene prohibirla porque entonces te estás cargando cierto negocio farmacéutico. Oye, ¿es cierto que la amapola es venenosa? A ver, la amapola forma parte de la familia de los opiáceos. Entonces, evidentemente, no es que sea venenosa como el opio, pero evidentemente al ser de la misma familia, si tú te pegas ahí un buen chute de amapola, pues... De hecho, fíjate, para que veas un poco cómo las leyendas siempre te ponen en consonancia con las propiedades tóxicas o peligrosas que puede tener una planta, la amapola es lo que estaba recogiendo por Serpina cuando es raptada por Hades, ¿sabes? Entonces, son amapolas, qué curioso es eso que de alguna forma te sume en en un estado embriagador y lo que te sume también en una especie de delirio o de infierno. Y justo ahí es cuando Hades, Plutón, la lleva al infierno y, en fin, con el pesar de Demeter, que por cierto los ritos eleusinos de Atenas tiene que ver con esto, tiene que ver con la captura de su hija, de Proserpina, ¿no? Y ese elemento, la amapola, está asociado justo cuando se produce el rapto. Por lo tanto, si asociamos, es decir, no hay que creerse este tipo de leyendas, pero sí hay que creer que determinados símbolos tienen que ver con las propiedades alucinógenas, tóxicas que pueden tener alguna de esas plantas. O sea, que nos está advirtiendo o bien el nombre de la planta, o bien la leyenda, o bien la superstición que está asociada a esa planta. Pero es muy importante saberlo. Por eso este libro, de alguna manera, lo intento recoger. Por eso hay al final todo un refranero haciendo alusión al ajo, a la cebolla, a la patata, cuándo se debe consumir, cuándo se deben recoger, porque el refranero es muy sabio. Además, te lo hacían en verso para que tú te acordaras mucho mejor, ¿no? Saber las fases lunares, saber los momentos, ya digo, de siembra, de recogida, eran claves. Entonces, como el ser humano en fin, se le olvidaba, pues se recordaba con este tipo de frases populares o de refranes, que ahí también los menciono. O sea que, como veis, pues bueno, yo creo que es un libro pequeñito, ¿verdad? Pero matón, pero que en el fondo lo que intento es solo acercarme pues a esa sabiduría ancestral que han atesorado los pueblos de tradición, que han atesorado nuestros antepasados, nuestros abuelos, y que sabían perfectamente dónde recogerlas, qué hacer con esas plantas, y de ahí que muchas veces la palabra bruja realmente tenga un carácter peyorativo, cuando realmente la palabra bruja era la hechicera, la conocedora de las plantas, la auténtica sabia de cada lugar para poder curar una enfermedad. Sabía qué planta hay que recoger y en qué momento hay que recogerla. Sabía que la noche de San Juan es clave para determinadas plantas. El hipérico, por ejemplo, para el hipérico.
sabéis, el Prozac natural, por cierto, también está prohibida en Francia, el hipérico. El hipérico no lo comercializan en Francia. Y sin embargo el hipérico, que no tiene efectos secundarios, es fundamental no solo para heridas, no solo para contusiones, sino para la melancolía, para la depresión, para los estados de ansiedad. El hipérico, la flor de San Juan, como también se llama. Fíjate, nuestros antepasados sabían perfectamente que de la sal y salva, es decir, del sauce blanco, en la corteza estaba la salicina. Sabían que eso servía para curar procesos febriles, y lo sabía Galeno y lo sabía Hipócrates, pero hasta que no llega Felix Hoffmann en el año 1897, que no se sintetiza el ácido acetil salicílico. ¿Y quién lo comercializa? La Bayer. Bayer. Os voy a decir algo que le va a gustar a Carlos y a todos los que estéis aquí, a los que os gusta el fútbol. ¿Qué diferencia hay entre el Bayern Múnich y el Bayer de Leverkusen? Aparte de que hay una N de diferencia. Porque uno es de Adidas. Cultura general. Aparte de que los dos juegan en la Bundesliga. El Bayern Múnich, nada, no tiene nada que ver, es el equipo de Baviera. Pero el Bayer de Leverkusen, el que crea, es decir, cuando se crea en el año 1904, es decir, 4 años después del Bayern Múnich, se crea gracias a lo que se estaba recaudando por la fabricación de la aspirina. Y de hecho, si os fijáis, el símbolo del Bayer de Leverkusen es la aspirina Bayer. Es la cruz Bayer, que se llama Bayer y Bayer, con la Y, que es lo que sirve de epicentro, de bisectriz. Eso es por la aspirina que se sintetiza por Felix Hoffmann, por un farmacéutico alemán, gracias a que encuentra en la corteza del sauce blanco, una propiedad perfecta y terapéutica, que era la salicina, pero que había que sintetizar para poder comercializar. Y mirad tú por dónde, gracias a eso, de las muchas consecuencias positivas que ha tenido para los aficionados del Leverkusen, pues también les sirve, porque el Leverkusen es donde está una de las fábricas de la Bayer. Es una chorradilla de cultura general. Y una planta para tener esa memoria que tienes tú, porque vamos, yo me lo apunto ahora mismo. Dinos tu secreto, Jesús. En la página 69. Venga. Justo en la 69, ¿vale? Qué casualidad. Bueno, pues Bueno, yo creo que damos por terminado. damos por terminado. Muchas gracias.